Muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y muy buenos días a todos los que se conectan desde países latinoamericanos. Bienvenidos a este primer webinar de la serie Navigating New Waves organizado por Navegación España y que, como bien sabéis, se titula Retos y objetivos de la Marina Mercante Española. Inauguramos hoy una serie de webinars que dedicaremos a los temas más relevantes y de actualidad del sector, contando siempre con referentes y líderes de opinión que nos permitan aprender y reflexionar conjuntamente. Estos webinars, organizados por las sucursales de Nabosaim, como los que realizaremos en Singapur, en Filipinas o Indonesia, se irán intercalando con otros de perfil más global, permitiéndonos así un acercamiento y un análisis a los diversos temas desde diversas perspectivas. Debo decir que todo el equipo de Nabosaim estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto que consideramos nos va a ayudar en nuestro objetivo de generar un impacto en el sector y muy especialmente en nuestra misión de ayudar a mejorar la vida de las personas del mar. Sin mayor dilación, damos paso al tema de hoy. Ante todo, quiero agradecer a nuestros dos ponentes su presencia. Por un lado, a Elena Seco García Valdecasas, directora general de ANAVE, Asociación de Navieros Españoles. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado, al señor Agustín Martín Mayofré, decano de la Facultad de Náutica de Barcelona y recientemente nombrado embajador marítimo de la OMI, nombramiento por el cual queremos felicitarle muy especialmente. Agustí, capitán, muy buena tarde. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, como sabéis, el webinar de hoy lo hemos dividido en tres bloques. El primero dedicado a la situación de la Marina Mercante Española. El segundo, referente a los buques del futuro. Y por último, la educación y formación de la gente del mar. Para cada bloque, nuestros ponentes realizarán una breve introducción y posteriormente daremos paso al debate y a las preguntas que nos habéis enviado y que nos iréis enviando durante el webinar. A modo introductorio, queremos destacar muy brevemente una serie de datos para describir el escenario actual. No hace falta decir que la actual pandemia está afectando gravemente a todo el sector, generando un escenario incierto y desconocido para todos. Dejando de lado los datos del 2020, el 2019 volvió a registrar un récord histórico de toneladas transportadas por mar. Se mantuvo el crecimiento de la flota mercante mundial, superando los 100.000 buques y alcanzando los 1.400 millones de toneladas de gross tonnage. Panamá se mantiene como el registro más utilizado y los armadores griegos continúan controlando la mayor flota, con algo más del 20%. La edad media de los buques es de 21,7 años, medido por unidades, y de 10,9 si lo medimos por gross tonnage, lo que denota el importante incremento de tamaño de los buques en estos últimos años. Si nos centramos en la flota de control español, a 1 de enero del 2021, sumaba un total de 215 buques, con algo más de 5 millones de toneladas de gross tonnage, manteniendo la tendencia de mayor flota bajo pabellones extranjeros que bajo bandera española. Este será uno de los temas que trataremos y donde Elena seguro que nos puede dar mucho contenido. En este entorno tan complejo, afectado por el COVID y por accidentes como el del Canal de Suez, son muchos los retos del sector, tanto en digitalización como en descarbonización, cumplimiento normativo, seguridad y, en particular, en ciberseguridad, uno de los temas que nos está marcando mucho la OMI. Doy paso ya por fin a Elena para empezar a profundizar en nuestro primer bloque, situación de la Marina Mercante Española. Elena, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por invitarnos a NAVE a participar en este nuevo ciclo que lanzáis
Me ha encantado el objetivo, lo de mejorar la vida de la gente de mar. Ha sido un año realmente muy complicado para nuestros marinos. O sea, si todos lo hemos pasado muy mal confinados en casa, pues estar confinados en un buque es todavía más complicado. O sea, ni siquiera tienes allí a tu familia, a tus hijos, a tus padres. Con lo cual, pues la verdad es que es un objetivo que yo creo que se lo merecen y en el que me encanta aportar lo que pueda por mi parte, ¿no? Muchas felicidades también a nuestro nuevo embajador, vaya honor, menuda mesa que me habéis montado. Así que encantada de estar aquí hoy con vosotros. Situación actual y futuro de la marina mercante española. Actual, y la verdad es que es una situación que viene arrastrada ya desde hace un tiempo, ¿no? Lamentablemente el sector del transporte marítimo español desde hace ya muchísimos años no se corresponde en absoluto con el tamaño de nuestra economía. Y muchísimo menos con el tamaño o sea, para un país que es peninsular y con varios territorios no peninsulares. Sí. El que vino ayer. Ay, ese es el de... En Changchun. Oigo como alguien hablando detrás, ¿soy yo? ¿O lo oye alguien más? Sí, no, perdona, parece que teníamos alguna interrupción en el sonido, pero ya está, todo tuyo. Perfecto. España es el cuarto país de la Unión Europea por Producto Interior Bruto, es la cuarta economía europea. Es el tercero por comercio marítimo, además estamos muy cerquita de los segundos, que son los italianos. De hecho, algún año los hemos superado, algún año estamos detrás. Y con lo cual, pues segundos y terceros por comercio marítimo, mientras que la flota controlada por armadores españoles ocupa pues la 10ª posición, muy lejos de este tercer y cuarto puesto, y la 11ª si hablamos de la flota de pabellón español. Como hay que ser optimistas y estamos ya todos en periodo de vacunación y de que nos van a dejar salir de casa y hacer nuestra vida normal, pues una lectura muy positiva de estos datos es que tenemos ciertamente capacidad de crecimiento. La capacidad de crecimiento de nuestro sector es grande y en estas circunstancias pues está en condiciones pues, de reforzar tanto su peso socioeconómico a nivel nacional como la capacidad de crear empleo, valor añadido, etcétera. Tenemos navieras que en sus segmentos pues yo las consideraría hasta líderes, ¿no? Somos el segundo país de la Unión Europea por flota de buques metaneros. Somos el tercero en buques de pasaje. Tenemos a la empresa naviera de buques de pasaje, que es la que tiene mayor flota mundial en buques propulsados por gas natural licuado. Oye, no es ninguna tontería. En los últimos años pues, han adquirido muchos barcos, han incorporado numerosos buques de nueva construcción, 15 de pasajes, otros tantos metaneros y petroleros. Hemos conseguido superar la barrera de los 5 millones de GTs, que hacía cerca de 15 o 20 años que no se superaba. Bueno, la tendencia es positiva. Es cierto que esa tendencia positiva que se observa en la flota total controlada, pues no se observa en la flota del pabellón español. Solo un porcentaje muy pequeño de esas nuevas toneladas se han inscrito en nuestro registro nacional y ese sí que es un reto importante de cara a los próximos años, tratar de relanzar el pabellón nacional. En cuanto al futuro, pues a mí me gusta ser optimista. Si una cosa ha puesto de manifiesto esta crisis es la importancia del transporte marítimo para mantener funcionando las cadenas de suministro. Lo acabamos de volver a ver con el incidente del canal de Suez y durante toda la crisis, especialmente en España, en donde el abastecimiento prácticamente diario de los territorios españoles no peninsulares dependía del transporte marítimo, sigue dependiendo hoy, lo que pasa es que nadie se da cuenta y en ese momento pues todo el mundo se percató que no se podían suspender, no era una actividad que se pudiera suspender. Y de hecho fueron declarados por ley tráficos estratégicos. Esperemos que esta experiencia previa y ese interés pues sirva de lección. A mí me consta que tanto en el Ministerio de Transportes están trabajando, lo que pasa es que nos ha cogido la crisis en medio, habían hecho un estudio y están trabajando en posibles medidas para relanzar nuestro pabellón y que en los próximos años podamos seguir viendo ese crecimiento de las navieras españolas, pero no solo bajo pabellones extranjeros, sino también bajo pabellón nacional.
Muchas gracias, Elena. Capitán Agustí. Hola, buenas tardes. Y también primero agradecer a la empresa Nagozaim por esta interesante iniciativa y también muy contento de estar con la directora general de ANAVE, la señora Elena Seco, que tiene mucha experiencia en datos de barcos de nuestra flota y de las flotas extranjeras. Y también un recuerdo para todas las personas que han sufrido de cerca o de lejos del COVID y muy especialmente la gente embarcada, los marinos, la gente invisible que han hecho posible que en todas las casas pues, no nos haya faltado de nada. En el tema de la situación actual y futura de la Marina Mercante Española, pues cuando hablamos de la Marina Mercante Española, hablamos mucho más que la flota de buques que enarbolan pabellón español o los que están controlados por armadores españoles. Es un concepto que comparto con un artículo que escribió en su día el actual director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, en el que contempla que la Marina Mercante debe asociarse a una idea más amplia denominada el shipping industry, la industria de los barcos. Concepto que incluye no solamente a los buques, sino también a los puertos, sus instalaciones, servicios, astilleros, diques, empresas de proyectos, diseños, construcción naval, etc. De todos estos, quizá lo que más ha avanzado en España han sido los puertos, que satisfacen además la demanda obligada de entrada y salida de mercancías. España ha sido un país eminentemente marítimo, por su geografía, por su historia y por su economía, siempre ligada a la mar y ligada también a la actividad comercial. Actualmente, tal como ha dicho la directora Elena, actualmente estamos en la cuarta economía de tamaño en la Unión Europea. Nuestra flota mercante solo alcanza el 10º puesto entre las flotas mercantes del entorno euro. A España le ha faltado una política consensuada de futuro sobre el sector. Esta falta de planificación de futuro ha tenido como consecuencia la poca significancia de la actual flota mercante española, teniendo hoy poca relevancia a nivel internacional. Esta irrelevancia no se salvaría incluyendo el registro de los buques controlados por armadores españoles bajo terceros pabellones, de los que luego podemos hablar. España ha perdido la oportunidad que han aprovechado otras naciones del euro para desarrollar pabellones de conveniencia fiscalmente atractivos. El registro canario ha carecido del desarrollo preciso para evitar que nuestros armadores registren sus buques en el mismo. Aspirar a que en el futuro esta situación cambie notablemente no es una visión realista, a no ser que nos mentalicemos para adherirnos al cambio que está sufriendo nuestro entorno. Seguramente uno de los errores o de los enfoques industriales que no se han hecho bien en el pasado ha sido el apoyo del Estado a la industria solamente de la construcción naval y no a la flota. La flota también necesitaba de esas ayudas. Y aquí tenemos hoy en día pues, una flota española o muchos armadores españoles abanderando barcos en terceros países que realmente sí que pueden traer beneficios a las empresas, pero no van a traer beneficios, por ejemplo, a sus tripulaciones. Y luego, respecto a las medidas de este año con el COVID-19, lógicamente, pues las medidas de confinamiento han golpeado con fuerza a la Unión Europea y muy especialmente a España. Como hemos visto, la caída del PIB en un 18,5%. Y entonces, según fuentes de la EMSA es la Agencia de Seguridad Marítima Europea, el número de escala de los barcos en puertos en la Unión Europea disminuyó el 10,2%. Aunque estamos seguros que esto se va a superar y vamos otra vez a volver a las cifras normales. En este caso, las tipologías más afectadas por la caída de escalas motivadas por el coronavirus han sido los buques de crucero, los buques de pasaje, los buques de carga refrigerada
y los portavehículos, los car carriers. Y en este caso, los barcos de carga rodada, los barcos en los cuales entran y sale la mercancía por sus propios medios o remolcados, pues han roto la tendencia negativa del resto de buques, puesto que sus escalas han crecido un 6%. Desde el punto de vista de los marinos, con el objeto de detener la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos, los gobiernos de varios países han restringido los viajes y han cerrado fronteras. Aquí hemos tenido un problema importante con la gente embarcada. Y desde una facultad de náutica, con nuestros alumnos, los estudiantes, chicos y chicas, de las diferentes ramas de puente y máquinas, que no podían desembarcar en puertos extranjeros y tenían que continuar sus viajes. Y esto pues ha sido bien, lo hemos entendido el porqué, pero ha sido complicado trasladar estas noticias a los familiares cuando se retrasaban las llegadas de ellos, ¿no? Muchos buques paralizados. En Barcelona, pues el puerto que conocemos más desde la Facultad de Náutica, pues ha sido un puerto afectado, pero que ya vuelve a crecer, Y es verdad que aquí en Barcelona hemos tenido diferentes casos de tripulaciones abandonadas por sus armadores extranjeros, no armadores españoles en ningún caso, y abandonados a su suerte a causa de la pandemia, porque ha sido un sector esencialmente desprotegido. Muy bien, muchas gracias a los dos. Lanzo un par de preguntas y vamos un poco pues, al debate así rápidamente. Hablábamos pues, de este reto de darle ese protagonismo al pabellón español y a la flota española que nos gustaría. Muy rápidamente, ¿cuáles creéis que serían aquellas medidas que deberíamos priorizar para darle este apoyo necesario al pabellón español y darle ese protagonismo necesario? Disculpa, Elena, tienes... Empiezo, sí, lo silencio por si hago ruido o me muevo. Fiscalmente, nuestro registro especial canario es de los mejores europeos. Yo creo que ahora mismo no es la primera necesidad y probablemente tampoco necesariamente tenga que ser más adelante el poner más recursos fiscales al registro. Tiene ciertos problemas asociados, por un lado, la administración, dependemos de diferentes administraciones, tenemos una forma... Está organizado, el transporte marítimo depende ahora mismo de hasta 7, 8 ministerios. Cuando hablas de ratificar un convenio es uno, cuando hablas de normas, si son medioambientales ya estás en otro, si son de transporte en otro. Cuando hablas de aduanas, que es paso de la mercancía por el puerto, estamos hablando de otros, pero que luego que nos afecten muy directamente, tenemos el Ministerio también de Trabajo y el de Seguridad Social. Todas estas cuestiones, yo creo que las medidas fundamentales que deberían implantarse deberían ser en el ámbito laboral. Es decir, tenemos una carencia de tripulaciones nacionales. Está aquí el decano de la Facultad de Náutica y me da hasta cierto pudor decir esto, pero la tenemos. O sea, hay profesiones, cargos que son muy difíciles de cubrir, muchas veces pero no está hablando solo de subalternos, incluso de jefes de máquinas, oficiales electrotécnicos, ahora mismo no hay, 0. Y de hecho solo hay una escuela, creo, que los forme en España y todavía no tienen la primera promoción. Con lo cual es necesario complementar esas tripulaciones con tripulantes extranjeros. Que nuestras empresas utilizan, no todas, mayoritariamente, en un porcentaje muy pequeño, debo decir que el conjunto de extranjeros que hay embarcados a bordo de los buques españoles pues puede suponer en torno al 10%, no son más. Extranjeros no comunitarios, me refiero, pero que precisan pues, desplazarse, venir, permisos de trabajo, de residencia, un régimen que no tiene absolutamente ni un solo país de nuestro entorno. Nosotros acabamos de hacer un estudio, un informe para el Ministerio de Migraciones y en ningún otro país, pero ya no digo Rumanía, Chipre, Malta, hablo de Alemania, Holanda, Dinamarca.
se exige ese permiso de trabajo y residencia. De hecho, el principio del declive de nuestro pabellón, que desde cuando se aprobó el registro especial de Canarias pasó 15 años creciendo constantemente, comenzó con la derogación de una determinada modificación del reglamento de extranjería, que teníamos una determinada flexibilidad en este aspecto que dejamos de tener. No tanto en cuanto a número de eso, sino trámites administrativos. Y son estos y otros trámites administrativos y que desde la dirección, o sea, lo que dependemos de Marina Mercante y Ministerio de Transportes, hemos mejorado drásticamente y se han ido poco a poco implantando pequeñas medidas en los últimos 2 años, pero no es así en la parte que dependemos de otros ministerios. Y es en lo que estamos y donde realmente creemos que hay que trabajar a corto plazo. Tenemos, capitán Agustí, un tercer bloque que justamente hablaremos, ¿no?, de esta colaboración entre el mundo universitario, el mundo privado y el mundo público, pero creo que evidentemente aquí seguro que el decano tiene algo a aportar en este tema. Bueno, quizá lo que yo puedo aportar es por mi conocimiento actual como decano o profesor de la Facultad de Náutica, pero también por mis bastantes años de experiencia en el mar. La vida a bordo ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y en muchas cosas ha sido para mejora. Por ejemplo, los tiempos de estancia a bordo embarcado. Cuando decimos 5 meses y 2, no es lo mismo que hacer 2 y 1, o estar 2 meses y medio y un mes, 15 días en casa. Las cosas han cambiado en ese aspecto a mejor. Pero lo que estamos viendo con los alumnos que salen de las facultades o de las escuelas superiores de náutica, y lo estamos viendo, que embarcan muy poco tiempo. Y aquí sí que, cuando hablas con ellos, hoy he hablado con unos cuantos que están haciendo ahora el máster, y está perdiendo la atractividad de nuestros estudios, bueno, nuestras profesiones, no los estudios. Nuestra profesión está perdiendo atractividad, ¿no? No es tan atractiva como cuando empezamos a navegar nosotros. Los barcos están muy poco tiempo en puerto, muy poco tiempo en puerto. Nada de visitar ninguna ciudad, como hacemos nosotros. Eso se ha terminado, ¿vale? Y hablo, no solamente hablo de los oficiales, hablo de los subalternos, de toda la tripulación en general. También con los alumnos, hoy mismo, problemas para embarcar. O sea, tenemos problemas para embarcar. La flota española pues, tiene pocos barcos y entonces tienen que ir a embarcar al extranjero. Todo esto cuesta, ¿vale? No todo el mundo está preparado para embarcar en el extranjero con una tripulación que va a ser de distintas nacionalidades, distintas culturas, distintas religiones. Todo eso se les hace como una montaña muy grande. También, bien, es verdad que los salarios no son los de antes. Es verdad que capitán, primer oficial, pues puede tener un salario, pero en muchas compañías los salarios son prácticamente como salarios de tierra, pero en categorías inferiores a los que están realizando los marinos a bordo. O sea, si un mecánico va a ganar lo mismo en un barco que lo que está ganando pues, en tierra en un taller, y en el taller va a estar en casa, durmiendo en casa, pues lo normal es que se quede también en casa y no embarque. Y luego, el otro tema importante que se habla, en la facultad hablamos mucho para que lo entiendan, es la presión comercial. La presión comercial a la que se han sometido los barcos hoy en día. O sea, no tiene nada que ver con los barcos de hace 25 años. Todo esto pues, influye en que estudiantes estamos llenos de la facultad, no tenemos ni una sola plaza libre. También nos los captan después, enseguida, empresas del ramo marítimo portuario, enseguida. Y si estamos cerca de Barcelona, como estamos nosotros, o de Tarragona, que son puertos importantes, como el de Valencia, el de Málaga, o de Bilbao, o Algeciras, pues enseguida encuentran un buen trabajo y con un buen salario. Bueno, yo creo que justamente, como decía en este tercer bloque, entraremos un poco más en detalle en esta colaboración y en esta formación de los estudiantes contra lo que requieren las navieras. Yo, para acabar un poco este primer bloque, sí que quería, quizá estaba más dirigida a Elena, hablábamos pues de la especialización, comentabas tú de la flota española, resaltabas el tema de los metaneros. Simplemente tu opinión en cuanto a si lo consideras positiva o negativa esta especialización de la flota de cara a que coja esa relevancia que decíamos.
nuestra flota es pequeña y es lo que es, ahí estoy de acuerdo con el capitán, pero dicho eso, el que en nuestra dimensión podamos ser pequeños líderes del mercado en determinados nichos, yo lo considero positivo porque es lo que te ayudará a esa permanencia, o sea, es lo que te en un momento dado permitirá que no sea una flota que acabe desapareciendo, que acabe siendo irrelevante porque eres parte de algo mucho más que te supera, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, pues yo sinceramente lo veo positivo. No tengo más que decir, positivo. Lo que quiero es que seamos, que prosperemos así en muchos otros segmentos del mercado, que tenemos capacidad de hacerlo. O sea, el tráfico portuario español es extremadamente, bueno, es muy grande. Y eso que tenemos 28 puertos, además está muy repartido, con lo cual, pues todo ese valor añadido pues también se va a repartir en todas las zonas geográficas. Si eso al final está surtido por empresas navieras españolas, pues probablemente incluso se podría hasta captar más. Perfecto. Bueno, si os parece, pasamos al segundo bloque. Daniel, si me permite. Sí, disculpa. Totalmente de acuerdo con Elena en esto. Somos flota pequeña, pero muy diversa. La diversidad es importantísimo. Sí que a lo mejor hay algún sector que no tocamos, como ser los cruceros o los grandes portacontenedores, pero tenemos nuestra flota muy repartida y muy diversa y eso es importante, eso da riqueza. Perfecto, muchas gracias. Como os decía, pasamos al segundo bloque, los buques del futuro. Son muchos los retos y muchas las discusiones que tenemos ahora mismo encima de la mesa con descarbonización. Yo creo que justamente el tema del canal de Suez está poniendo en duda, pues también está generando muchas discusiones, así que os doy la palabra otra vez a los dos para vuestra introducción. Los buques del futuro. Qué bonito. Uno de los temas que se habla de vez en cuando mucho, según el momento, cuando tenemos otros focos de atención, pues menos, que es el tema de los buques no tripulados o buques autónomos. Bueno, yo creo que es algo que tardará un poco más en llegar, ¿no? Pero dicho eso, la tecnología, los buques no son un activo que haya permanecido ajeno a la evolución de la tecnología. Muy al contrario, en general son tecnológicamente muy avanzados. Hay muchos equipos relativamente recientes y si ya hago una historia más antigua, pues podría enumerar muchos más. Las cartas electrónicas. Ahora mismo hemos visto en el incidente del canal de Suez, todo el mundo ha visto cómo hay una cosa que tienen los barcos que se llama ICE, que les permite estar localizados en todo momento, ¿no? Y entrábamos en Marine Traffic a ver qué pasaba con el Ever Given, cuando empezaron con la noticia, lo han reflotado, se está moviendo, pues entrabas allí y veías prácticamente que en tiempo real cómo efectivamente aquello se estaba moviendo, ¿no? Y eso pasa con cualquier buque en cualquier parte del mundo, que llevan un dispositivo que permite hacer ese seguimiento. Dentro de todos estos niveles de automatización, bueno, estamos todavía lejos de tener un buque sin ningún tipo de tripulación a bordo. Es un tema que requiere su evolución tecnológica, requerirá también su evolución normativa y sobre todo va a requerir una evolución en cuanto a la sociedad, ¿no? O sea, las compañías de seguro, cargadores, armadores. Hasta que no lo normalicen, pues no vamos a estar lejos de ese avance. Teniendo en cuenta que las cartas electrónicas tardaron como unos 30 años solo en superar los obstáculos reglamentarios, pues es imposible predecir, pero sinceramente la verdad es que no creo que el tema de los buques autónomos sea la norma antes de que yo me jubile, ¿no? ¿Que hay nuevas tecnologías que seamos capaces de aprovechar? Efectivamente sí. Y ahí yo creo que una de las más importantes es la posibilidad de reducir la carga burocrática a bordo y el papeleo de las tripulaciones, lo cual además permitiría a esos tripulantes tener más tiempo, como ya ha resaltado el decano de la Facultad de Náutica, que es uno de los problemas que tienen ahora mismo, ¿no? Que a lo mejor ayuda o impide esa falta de generación de vocaciones. También es verdad que antes lo de viajar no estaba tan abierto como ahora, pero bueno, no es el mejor momento para decirlo, pero en el último año no ha sido así. Pero efectivamente hay muy poco tiempo en puerto. Hace 2 años participó en nuestra asamblea, en la asamblea de ANAVE, el presidente de Vinco,
que puso un ejemplo de un barco en un tráfico intracomunitario, o sea, no quiero ni imaginar lo que sería un buque yendo a Angola o a otros estados, desde Helsinki hasta Alemania, pasando por Polonia y Dinamarca, con 4 escalas. Pues vale, pues finalmente, antes de llegar a Holanda, tenía que haber rellenado el capitán 158 formularios. O sea, no es posible. O sea, esa digitalización, tienen que existir los medios hoy día que eviten que un capitán tenga que rellenar todo ese papeleo para hacer 4 escalas en 4 puertos. Yo, sinceramente, no acabo de verlo. Creo que, y además, esto es un ejemplo de los formularios para entrar en puerto y salir de puerto, pero luego hay muchos otros. Ellos tienen que hacer registros diarios de infinidad de cosas, para informar de los consumos de combustible, de infinidad de cosas que estoy segura que se podrían facilitar con medios que ya existen. Si nos vamos a la descarbonización, ahí ya el tema es mucho más complicado, porque aunque efectivamente es el debate actual, lo cierto es que con la tecnología no existe. O sea, no existe, no hay todavía tenemos la forma de descarbonizar los coches. Hay baterías eléctricas que se pueden cargar con combustibles renovables. Eso no existe al borde de los barcos. No puedes llevar ni los molinos de vientos ni los paneles solares que te generen constantemente esa energía y que te lo vayan recargando. Ellos por sí solos no son capaces de generar la energía necesaria y no la tenemos. Hay mucho debate, pero lo cierto es que no existe. Es importante tener en cuenta que el transporte marítimo es el modo más eficiente en emisiones de gases de efecto invernadero y que además emite solamente el 2% del CO2 que emiten todos los sectores, ¿no? También es cierto que no hay que ser complacientes, o sea que, y nuestras empresas han llevado siempre muy a gala ser un sector pues medioambientalmente muy avanzado y muy comprometido, ¿no? Y desde ese punto de vista, y además poniéndolo menos bucólico, también porque el combustible es la partida más importante de costes, incluyendo los costes de capital de cualquier barco, pues va en el máximo interés de nuestras empresas el mejorar su eficiencia energética. Y es lo único que ahora mismo se puede hacer. Es cierto que se están trabajando en muchas cosas, es cierto que en el futuro será posible descarbonizar el transporte, probablemente en este mismo siglo, y si todo va bien empecemos a ver cambios drásticos a partir de 2050, pero todo eso requiere ahora mismo todavía de muchísimo esfuerzo en I+D+I y de muchísimas inversiones, y luego en un segundo momento, porque los buques al final serán lo de menos teniendo en cuenta la generación de todos esos nuevos combustibles y la infraestructura necesaria para generarlos, o sea, para suministrarlos, perdón. Muchas gracias, Elena. No me puedo resistir a apuntar que espero que en todos los temas burocráticos y de toda la nueva tecnología que llega para temas burocráticos, espero que los asuntos reglamentarios sean bastante más rápidos de lo que han venido siendo hasta ahora. Es una nota que no podía dejar de decir. Capitán Agustí, todo tuyo. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, lo que había preparado es muy parecido a lo que acaba ahora de explicarnos Elena. Por lo tanto, voy a intentar cambiar un poco el chip y quizá voy a hacer un poco de reflexión, ¿no? Hace unos 25 años, cuando hablábamos de los barcos del futuro, pues hablábamos de unos barcos diferentes a los que habían entonces, y en 25 años no cambiaron demasiado los barcos. Lo que sí que es verdad que se consiguió en esos 25 años es algo que antes hemos hablado, la especialización. O sea, de pasar de barcos que eran barcos mercantes de carga general, que podían transportar un poco de todo, hoy en día tenemos barcos especializados en diferentes tipos de carga. Si los marineros, los buques tanque, portacontenedores, carga refrigerada, barcos cementeros y de diferentes tamaños, ¿verdad? Eso es lo importante. La otra cosa también que me gustaría decir es que en esos últimos 20 años ha habido un fenómeno importante en los barcos, que es que se han multiplicado por 4. Algunos, fundamentalmente los buques de crucero, los buques portacontenedores
y han entrado en una fase que se llama el gigantismo. O sea, han crecido de tal forma que ya no pueden entrar en todos los puertos y son barcos que solo pueden estar de alguna forma pues cruzando unos, por ejemplo, el canal de Panamá no lo pueden cruzar, los barcos más grandes, a pesar de que hubo la gran reforma. Y a partir de aquí, la otra cosa importante es que estamos todos de acuerdo que hay dos temas donde vamos a intentar trabajar en un futuro, y el reto es el reto medioambiental, por un lado, el reto medioambiental, y también todo lo que son el reto que nos ofrecen las nuevas tecnologías 4.0, donde aquí sí que las universidades, las ingenierías navales, pues están trabajando para los barcos del futuro. Y si entramos en los barcos que hablamos autónomos, eso lo vemos muy lejos, aunque hay que recordar también que la propia IMO ha definido 4 categorías de barcos, y los que sí que podríamos ver dentro de poco tiempo son aquellos buques con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones, o sea, con tripulación a bordo. Lo demás todavía queda muy lejos porque debe de haber un cambio muy importante de la regulación también, de la normativa por parte de la IMO, para que algún día esto pueda ser, bueno, pueda ser una realidad, ¿no? Una realidad lejana. Hablabais, perdonad, en cuanto al tema de descarbonización. Comentaba Elena pues, que, bueno, que a día de hoy todavía pues, no está muy definido hacia dónde se va a mover, ¿no? Pero sí que durante estos últimos meses se había estado hablando mucho, había mucha incertidumbre en cuanto a la reducción de azufre en los combustibles y en cómo el sector iba a afrontar todo ese tema. ¿Qué nos os podéis explicar de cómo está yendo todo este asunto? ¿Yo? Bueno, lo cierto, al final el coronavirus lo que ha hecho es problemas. Se esperaba que subiera muchísimo el precio de los combustibles, de los nuevos combustibles y, por supuesto, del gasoil. Lo cierto es que como al final la demanda tanto de transporte marítimo como de combustibles marinos pues ha sido menor, pues ese precio no ha subido y de hecho estuvo en mínimos desde hace muchísimos años, el año pasado, aunque luego repuntó y ha venido repuntando otra vez desde el mes de noviembre. Con lo cual el impacto económico que se preveía para 2020 pues se ha pospuesto. No podemos decir que no se vaya a producir, pero sí que es cierto que se pospuso. También es verdad que se esperaban muchísimas incidencias en cuanto a las posibles mezclas, compatibilidades entre distintos tipos de combustibles, pero tampoco se han producido incidencias graves. Hay ICS, que es nuestra Asociación Internacional de Asociaciones de Empresas Navieras, pues ellos opinan que hay muchos incidentes pues, que al final no se han notificado. Nosotros, a nivel nacional, hemos sido conscientes de, yo por lo menos, de 2 incidentes en un mismo puerto con un combustible efectivamente que no cumplía especificaciones y que daba lugar a depósitos, etcétera. Y no parece que en el ámbito mundial tampoco se haya producido esa disrupción. Vamos, una vez más, a ver, nuestro sector está muy acostumbrado a que nos pongan así normas muy drásticas, que hasta el último momento nos tengan en la incertidumbre de cómo se van a cumplir. O sea, que hay que tener en cuenta que 3 meses antes de que entrara en vigor la norma, nuestras empresas no habían tenido acceso a esos nuevos combustibles, que al final tenían que quemar en unos motores que probablemente tenían que darle muestras al fabricante, ver si convenía hacer algún ajuste en cuanto a suministro de aceites o en la mezcla o lo que sea, y no la tenían, no pudieron probar compatibilidades, no se les aseguraron las compatibilidades, con lo cual pues tenías que tener en cuenta que en el siguiente puerto de destino pudieras tener un combustible que te lo suministrara el mismo fabricante o utilizar destilados que ya eran... Pero bueno, se ha pasado sin pena ni gloria porque el coronavirus al final lo ha copado todo y no ha habido ni incidentes, no ha habido retrasos tampoco, se ha cumplido con la norma y tampoco ha habido ese impacto drástico en el coste del combustible y el precio del transporte como consecuencia. Bueno, depende, lo del precio del transporte a lo mejor ahí me he lanzado porque no siempre va asociado. Yo respecto a este tema,
y también, ya no solamente desde el punto de vista universitario, sino las tendencias que estamos viendo en las últimas reuniones de la IMO. Ellos están trabajando en 5 puntos, en normativas, en 5 puntos importantes, bien conocidos todos. El primero es las emisiones a la atmósfera. Recordemos que desde ya este 1 de enero del 2020 el límite de contenido de azufre en el combustible que usamos a bordo de los buques que operen fuera de las zonas de control de emisiones designadas será del 0,50%. Hasta ahora había sido el 3,50%. El tema de los vertidos de las basuras sólidas, importante. Todavía hay muchos barcos que están vertiendo en el mar sus basuras. El reciclaje de los buques es un tema importantísimo porque los barcos van a cambiar. Los barcos viejos se tienen que volver a construir y por lo tanto tenemos que desguazar o hacer un refit importante cuando cambiamos sistemas de propulsión. También el tema de las pinturas antiincrustantes también es un tema que ya se ha puesto en marcha, y la contaminación biológica por las aguas de lastre, que ya tenemos ya en vigor y que esto va a suponer una mejora importante para las aguas locales, ¿no? Todo esto es importante y es verdad de que el fuel pesado que hemos utilizado siempre en los barcos y que se sigue utilizando, pues este fuel se tiene que utilizar pues, con un fuel pues, que es mucho más ligero. Ya no hablemos de las zonas secas, como lo que conocemos, pero los barcos lo que se les está haciendo ahora es colocando los scrubbers, que son sistemas de limpieza de gases, que lo que hacen es hacer fluir todos los gases a través de agua y unos filtros que retienen todas las impurezas que luego son recogidas y llevadas a una empresa donde puedan pues, quemarlas, etcétera, ¿no? Una lástima disponer solo de 1 hora porque la verdad es que están saliendo muchos temas que cada uno de ellos darían para un webinar entero, es decir, que tomamos nota también para futuros eventos. Quiero dar paso al tercer bloque y lo enlazo un poco con el segundo, ¿no? Estamos hablando pues, de toda esta evolución de los buques, hablábamos al final del primer bloque pues, comentaba Elena, la dificultad de cubrir determinados perfiles. Vamos justamente a este bloque de la educación y formación de la gente del mar y en particular nos gustaría entrar pues, en esa colaboración entre las entidades públicas, entidades privadas y el mundo universitario, ¿no? Quiero ya enfocar una pregunta junto 2 preguntas que nos hacían llegar aquí en el chat. No, creo que esto es muy habitual en otros sectores. La empresa privada tiene dificultades en cubrir determinados perfiles. Desde el mundo universitario tienen la sensación de que tienen muchos alumnos, seguro, muy bien preparados y no acaban de ver pues, cómo incorporarlos, ¿no? Unas preguntas que me hacían es justamente cuántos licenciados tenemos anualmente en España y hacia dónde están dirigiendo sus profesiones si no pueden embarcarse, ¿no? El señor Agustí hablaba del sector más portuario, pero bueno, creo que por aquí también podemos encontrar un poco de debate. Elena, si quieres empezar tú también otra vez y pasamos la palabra. No tengo datos de cuántos licenciados anuales hay de náutica en España. Sí te puedo decir que las empresas navieras españolas son las primeras interesadas y el sector marítimo, la llamada economía azul. Al principio el decano pues, ha hecho referencia a que aquí pues, no solo es transporte marítimo, el transporte marítimo es la columna vertebral de una economía que lleva asociada astilleros, marina mercante, la administración marítima, defensa, formación, las facultades de náutica, los propios ingenieros navales para construir esos barcos. Y nuestras empresas pues, son las primeras interesadas en tener esos tripulantes formados, ¿no? Y a mí me consta que muchas de ellas incluso los quieren españoles, o sea, no tienen interés en embarcar otras nacionalidades. Tenemos muchos alumnos de náutica aquí compartiendo con nosotros la sesión y voy a decir algo que a lo mejor no les va a terminar de convencer, pero yo tengo
yo soy canaria, o sea, he nacido en Canarias, voy a poner mi acento canario para que se me note, pero me casé con un godo, me vine a la península asturiana y ahora estoy en otro momento de mi vida, pero soy de allí y tengo muchos familiares, hijos de primos, etcétera, que han estudiado la carrera de náutica. Y luego amigos conocidos y que me vienen. Y me vienen con el problema de las prácticas, que es efectivamente un problema, porque no tenemos suficientes barcos. Ya existía un problema antes de la crisis, pero luego durante la crisis pues muchas empresas suspendieron completamente las prácticas porque no era seguro. O sea, suspendieron los relevos de sus tripulaciones porque no podían hacerlos por esas dificultades a la movilidad. Y me llaman y me dicen, bueno, pero por favor, ¿en Armas o en Fred Olsen? Aquí en Interinsular. No, hombre, no, así no te vas a formar, o sea, lo que tienes que intentar es, o sea, me llamas a mí es para intentar pedirme un Knudsen, un TK, pero de verdad son la minoría. Esa vocación por navegar, por conocer el mundo, ya no existe. Que cosa que yo nunca la he tenido. Yo esta carrera la considero como la medicina. Yo no soy marino mercante, yo soy ingeniero naval, que Dios me libre, pero la considero como la medicina. Tiene que ser una carrera súper vocacional. Para mí es de las más vocacionales que existe. Y si no, es imposible. Pero si no existe esa vocación premia por navegar y lo que atrae de la carrera, pues es, bueno, sí, durante un tiempo, pero luego estoy más cómodo en tierra porque no me aporta realmente esa vida en la mar. La vida en la mar es que tiene que ser muy dura. Pues lo veo, o sea, que creo que probablemente haya culpas, no me gusta nada la palabra culpa por todas partes. Dicho eso, también es verdad, nosotros en la nave no vale poner la carga en el otro, hay que intentar ver cómo se consiguen cosas, ¿no? Ya más a medio plazo, más a largo plazo, nosotros hace unos años estuvimos trabajando, aquello no cuajó, con Vinco, creo que fue, en un plan íntegro de formación de marinos, ¿no? Una carrera profesional, por así decirlo. Que el estudiante que sale con 25 años, pues no viera que cuando tiene, o que sale con 22, que cuando tiene 25 o 27, o toma una decisión y cambia el chip, o tiene que pasarse navegando hasta los 50 con esa vida que es, bueno, ciertamente dura, ¿no? Y entonces, pues en esa carrera profesional, pues lo que se veían es promociones, un tiempo navegando, luego promoción en tierra, y luego quería seguir promocionando, pues otra vez un tiempo de navegación. Esa experiencia a bordo yo creo que no se suple con nada, que es muy importante, y que esa experiencia adquirida en un periodo mayor, que es los 12 meses que me requieren el título, pues cada vez va siendo más valiosa y cada vez se va a valorar mejor a ese profesional en tierra. Y creo que a lo mejor, pues desde un punto de vista de estrategia española, se podría pensar en algo por el estilo. A corto plazo, bueno, nosotros desde hace ya muchos años también somos conscientes de ese problema de la formación. Nosotros tenemos firmados, uno de los problemas que teníamos es que nuestras empresas, pues que querían embarcar a un alumno, pues desde hace ya bastantes años, pues tenían que firmar un convenio con la universidad, ¿no? Y cuando tú llamas a la universidad, con quien hablas es con el rectorado. Y el rectorado pues tiene a su facultad de náutica y luego tiene la de derecho, la de económicas, etcétera. Entonces te mandan su convenio estándar en el que dicen que el alumno pues podrá ir a examinarse cada vez que tenga un examen, que tendrá que estar 12 horas como mínimo en casa, que por supuesto tiene que ir a dormir a casa todos los días. Bueno, es que eso ya ni se menciona porque es que no se les ocurre que pueda suceder otra cosa, ¿no? Y por supuesto todos los fines de semana, etcétera. Claro, eso no se adapta. Entonces, un problema que tenían nuestras empresas es que no los puedo enrolar porque es que yo con esto no puedo. Y sin el convenio con la universidad no existe ese vínculo que me permita enrolarlos. Y salvo con un contrato laboral que implica un salario profesional y la seguridad social por un alumno que al fin y al cabo no deja de no poder formar parte de la tripulación mínima de seguridad del buque. Entonces, nosotros lo que hicimos es, para evitar esa discusión empresa por empresa, explicarle los problemas de nuestro sector a cada uno de los rectorados, pues tenemos firmados convenios de colaboración con todas y cada una de las facultades, escuelas que existen en España. Convenios hoy mismo hemos renovado el de la Facultad de Náutica de Barcelona. Convenios en los que nuestras empresas se adhieren y con los que intentamos animarlas para que embarquen alumnos. Hay más problemas y es que el espacio a bordo es limitado y el convenio, y voy a dejarlo ya porque efectivamente veo que se nos va el tiempo, ¿no? Y además es un tema que entiendo que va a ser más del decano que mío, ¿no? El espacio a bordo es limitado y con el convenio del trabajo marítimo pues también se requieren
pues camarotes individuales, determinadas condiciones de vida a bordo que no siempre son posibles y que muchas veces limitan el número de alumnos que una empresa puede tener. Y luego, si ya teníamos un problema, pues claro, es cierto que ahora con el tema del coronavirus, que ha causado un problema generalizado, uno de los mayores problemas, quitando las empresas que han perdido tráfico, como las de pasaje y en los servicios que has mencionado al principio, que se han mencionado antes, de car carriers y de carga de cabotaje, etcétera, el problema más importante de nuestras empresas en el ámbito internacional ha sido el relevo de las tripulaciones. O sea, todas nuestras asociaciones internacionales no hablaban de otra cosa. Aquí, mira, por eso, así como he dicho que en el registro teníamos que tenemos que modernizarnos y adaptarnos a la práctica de nuestro entorno, en este tema, la administración española ha sido ejemplo, y de verdad no exagero, ejemplo en Europa. O sea, ellos, desde un primer momento que les enviamos el problema, pusieron a la unidad de emergencias del Ministerio de Transportes como coordinación entre las empresas navieras y la policía de fronteras para autorizar esos movimientos. Y a día de hoy seguimos informándoles diariamente de los relevos que se producen, que nos siguen autorizando individualmente y puntualmente todo el día. Me estoy enrollando demasiado, me callo. Sí, pasamos la palabra al decano, que seguro que aquí tiene muchos temas a decirnos y nos quedan pocos minutos para tener que acabar. Bueno, voy a ser rápido. Bien, en realidad, cada escuela de náutica o facultad de náutica tenemos muchos contactos también con el sector naviero para embarcar a los alumnos, tanto de puente como de máquinas, y ahora tendremos también dentro de muy poco los alumnos de ETO. Estamos ahora siendo ya homologados para reconocer el curso de ETO. ¿Qué ocurre? Que es verdad que tenemos todas las plazas de nuestra facultad llenas. Yo tampoco ahora sé cuántos licenciados, en ese caso, cuántas personas salen con el grado o con el máster del resto de escuelas de España. Somos 7 escuelas. Pero es verdad que aquí en Barcelona tenemos 750 matrículas en total y tenemos 3 grados y 3 másters. Hay un grado y un máster que es de Ingeniería Naval, que es novedoso. Y lo que sí que vemos, y aquí os voy a dar datos muy fiables, es que no salen, por ejemplo, al cabo del año, más de 10 pilotos. Y no salen más de 10 oficiales de máquinas, entre 6 y 7, 8 oficiales de máquinas. ¿Dónde van a parar los otros? Pues los estudiantes, cuando salen, seguramente que se embarcan de alumnos, pero también encuentran trabajo enseguida. Yo siempre les digo, no os quedéis de entrada en el primer trabajo, en navegar un poco, probarlo, llegar a tener el título de capitán y de jefe de máquinas, porque se os van a abrir todas las puertas. Y es verdad, en nuestro sector no tenemos paro. El paro no existe en el sector de los profesionales de la marina mercante. Son gente buscadas tanto en tierra como en los barcos. Y cuando a mí me piden un oficial de máquinas, no sé dónde sacarlo. Tengo que empezar a enviar correos electrónicos, hablar con un jefe de estudios. Están trabajando, están trabajando. También es verdad de que muchos han ido a parar a banderas de conveniencia. Y aquí sí que yo lo conozco. Yo lo he vivido, he trabajado con banderas de conveniencia y puedo hablar porque lo he vivido, ¿no? Y es verdad de que con el tiempo pues han empeorado, han empeorado. En una bandera de conveniencia pues cambian los sueldos. Hay una cierta inseguridad, ¿no? Cuando mezclamos, cuando antes os comentaba yo, pues tripulaciones de diferentes países, con culturas, religiones, costumbres diferentes, todo eso acaba siendo muchas veces problemático. Además, pues bien, muchas veces trabajas más tiempo, no hay ningún convenio colectivo, ¿vale?, que te asegure que a los 2 meses o 3 te vayas para casa. Hay veces que no acabas cobrando cuando tienes que cobrar, cobras más tarde. Eso en las empresas españolas no ocurre. Esa seguridad que da trabajar en un pabellón español, pues no lo tienes cuando el pabellón pues es de cualquier país, de Panamá, de Malta, ¿vale?, de cualquier país de conveniencia. Esto es importante. Ahora, ¿qué ocurre?
que los que quieren seguir navegando van a llegar muy pronto a capitanes con mando y muy pronto a jefes de máquinas con mando, con sueldos que están muy bien. Y con poco tiempo van a estar ya ejerciendo pues, la profesión que han escogido. Y si la ejercen, y no van a navegar toda la vida, porque hoy en día no se navega hasta los 50 años, ni mucho menos. Pero si has navegado de capitán durante unos años, pues se te van a abrir puertas desde el practicaje o de salvamento marítimo o de director en una terminal portuaria, o una transitaria, una consignataria, etc. Esto es importante. O sea, que son carreras que, bien, estamos en un buen ranking en cuanto a salidas profesionales, pero algo nos ha pasado, algo no hemos hecho bien, que no es una carrera atractiva para seguir navegando. Tenemos que darle un giro a esto, ¿eh? Ya con las nuevas tecnologías, nuevos barcos, deberemos darle un giro. Justamente una de las preguntas que nos hacen llegar, nos dicen que justamente las campañas a bordo se han reducido y con lo cual se incrementa el tiempo necesario para coger la experiencia y el tiempo en barco necesario. Y nos preguntan si justamente pues, es adecuado o no que se hayan reducido estos tiempos. Entiendo que con la conciliación familiar va a favor, pero sí que por lo que dicen dificulta el coger esta experiencia. Yo lo firmaba ya enseguida, el poder estar, en vez de 5 meses, estar 2 meses y uno en casa. Lo firmaba enseguida. Y a ver, y luego lo que ocurre es que las compañías serias tienen sus tripulaciones, su capitán por barco, un segundo capitán para hacer el relevo, un primer oficial que es del barco en concreto. Y si le cambian de barco, es un barco similar para pasar a capitán. Eso los buenos armadores, los buenos navieros, lo tienen muy bien estudiado. Yo, por ejemplo, estoy en contra de que me cambie toda una tripulación en un puerto y venga una de nueva y que esa tripulación no conozca el barco. Eso es un crimen. Eso los armadores españoles no lo habían hecho nunca. Ahora, un tercer oficial que está poco tiempo en un barco, seguramente a lo mejor lo mandan a otro, pero si está en un gasero, lo mandarán a un gasero, no lo mandarán a un portacontenedores. Y la experiencia la va a adquirir, aunque esté menos tiempo. Y entonces lo que ocurre es que hay veces que, por ejemplo, la gente que está en salvamento marítimo está un mes y un mes. Pues bueno, un mes pasa muy rápido, adquieren su experiencia, están un mes en casa y vuelven otra vez. Y continúan, pues si son terceros oficiales o segundos, pues empiezan ahí pues, a tomar experiencia poco a poco. Pero yo creo que es positivo. Es positivo, salvo que tu objetivo final sea el título y dejar de trabajar a bordo, digo yo, vamos. Yo quería poner un matiz porque la verdad es que hay una parte de alguna de las cosas que ha dicho Agustí que no termino de estar del todo de acuerdo, ¿no? Y es que, ¿qué llamamos banderas de conveniencia? O sea, yo voy a poner aquí algún comentario. Primero, en lo que respecta a los navieros españoles, decir que el 90 y muchos % de su flota son pabellones europeos. No estamos hablando de pabellones extracomunitarios, ¿no? Pero bueno, a Daniel ha dicho al principio, es verdad que se ha referido a Panamá y Liberia como las dos principales banderas del mundo y efectivamente se las conoce como banderas de conveniencia, pero no son banderas de conveniencia porque sus tripulantes no cumplan las normas internacionales. Es decir, las horas de trabajo y descanso a bordo de los barcos, la obligación de pagar los salarios en tiempo y forma, la obligación de repatriación, que además tiene que estar cubierta con una póliza de seguro, todo eso forma parte de la normativa internacional que se inspecciona en las inspecciones en los puertos. Y Panamá y Liberia forman parte de la lista blanca, es decir, de la lista top, del top de los pabellones del mundo que cumplen con esas normas. España también está. Recientemente ha pasado algún pequeño disgusto con la lista gris, ha estado también muy abajo en la lista blanca, muy por debajo de estos pabellones, pero bueno, ahora mismo estamos manteniendo la situación desde hace ya varios años. No creo que sea un problema de... Es un problema, o sea, a ver, la vida a bordo es y ha sido siempre muy dura, o sea, no es algo nuevo. No se puede,
es verdad que no hay que barrer para afuera, no hay que barrer para afuera dentro de nuestro sector y no hay que barrer para afuera desde dentro, ¿no? O sea, ni las navieras, ni los estudiantes, ni los asociados, o sea, todos tendremos que poner nuestro granito de arena y hacer un análisis profundo, ¿no? Pero también creo que el parecer radical, es decir, todo esto no es por mí, no es por la sociedad, no es por cómo ha evolucionado, no es porque ahora ya sí podamos viajar, tampoco lo va a solucionar los problemas, ¿no? Y lo que está claro es que, bueno, desde 2016 hay un convenio del trabajo marítimo que te regula absolutamente todo esto y que se inspecciona y que buque que no lo tenga no navega. O sea que no creo yo que sean tanto las condiciones de vida a bordo y desde luego no el pago de salarios en tiempo y forma, porque vamos, es llegar a un puerto. Un tripulante llega a un puerto, le dice al capitán del puerto o persona designada que tiene que estar publicado en el bordo, que yo no he cobrado mi nómina y que sepáis que yo en la nave me entero al día siguiente, sea el pabellón que sea del buque, porque tienen obligación no solo de tramitar la denuncia, sino de informar a los agentes. Me entero yo y se entera UGT, comisiones, ITF y todos, sino de tramitarla y enviarla y lo hacen en el día, ¿eh? Bueno, yo ya para acabar, capitán Agustí, si quiere ya cerrar y para acabar con un punto en el que todos sí que seguro estamos de acuerdo, es en la solicitud que comentábamos antes, que habéis apoyado diferentes entidades, la solicitud a la ministra Darias para que se establezca un plan específico de vacunación para marinos y pescadores, ¿no? Ya que hablábamos de las tripulaciones de nuestros barcos, creo que pues también es adecuado acabar con este punto de unidad y si el capitán Agustí quiere añadir algún tema más y si os parece vamos cerrando el evento que llevamos ya 2 minutitos de retraso. Bueno, el personal marítimo es un personal esencial, como también lo es el usuario, y es verdad que desde Barcelona, pero se ha hecho también desde otras instituciones, aquí nos hemos unido con la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante junto con el Stella Maris, y el Stella Maris sabéis que da apoyo a muchos barcos y a tripulantes en los puertos, y hemos solicitado que se pueda vacunar, que se vacunen a todos los marinos, marinos españoles, que es donde podemos hacer fuerza nosotros, pero también a marinos que no sean españoles, porque son personas que se relacionan en el ámbito portuario pues, con muchas más gentes. Esto lo hemos pedido a nivel estatal y bueno, la contestación ha sido que tenemos que escribirlo, y así lo hemos hecho, a lo que es en este caso pues a la Generalitat, o sea, lo que sería en este caso la sanidad autonómica, y así lo acabamos de hacer hace unos días. De momento no tenemos respuesta, ¿vale? No tenemos respuesta, pero esperemos que se pueda hacer porque es algo que creemos que es importante. Yo quiero añadir aquí un matiz y es que más allá de prioritarios estratégicos del servicio que prestan, todo eso estamos todos de acuerdo, pero lo cierto es que el calendario de vacunación va avanzando y es un calendario de vacunación que se basa en grupos de edad. Los marinos, como hemos dicho, pues tienen embarques de entre un mes a semar, es raro, la flota mercante de transporte pues estará más entre 3 y 4 meses. Es decir, que ahora mismo hay marinos enrolándose, estamos a 13 de abril, que hasta el 13 de agosto no van a volver, pero el mes que viene no volverán hasta septiembre y el siguiente no volverán hasta octubre. Esos marinos, si tienen entre 30, 40 años, 50 años, 40 y tantos, no van a estar cuando les llamen. No van a estar. Entonces, lo que pedimos es que hay que tener en cuenta que no van a estar y encima a lo mejor van a estar en Angola, en países con una asistencia sanitaria pues que no es la nuestra. Parece lógico que se les pueda prestar ese servicio, esa vacunación, de acuerdo a un plan específico que tenga en cuenta pues, ese problema que estoy contando ahora mismo. Y es que el sistema que se ha definido no entra en su forma de trabajar. El sistema que se ha definido da por hecho que estamos todos en casa o cerca de casa. Trabajamos cerca de casa, pero no es el caso. No es el caso de nuestros marinos. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Era un poco arriesgado, hablando de tema marítimo, hacer el primer webinar el martes y 13, como nos habían indicado muchos compañeros,
pero bueno, creo que podemos estar contentos de cómo ha ido todo. Quiero daros realmente las gracias a los dos por habernos acompañado. Creo que ha sido una lástima no tener más tiempo, pero creo que ha sido muy interesante los diversos temas que hemos podido tocar. Y aparte de las gracias a vosotros, quiero dar también las gracias a todo el equipo de Nabosign que ha hecho posible, especialmente a Eli Ventura y a In Chang-son, que nos han ayudado en todos los temas para que podamos hacer este webinar, y todos los que vendrán después, ambos de la facultad de la que es decano nuestro capitán. Y nada, os convoco a todos al siguiente webinar que realizaremos de aquí unas semanas. En este caso lo dedicaremos a la interfaz barco-puerto, donde seguro también trataremos muchos temas de burocracia, digitalización y electrificación de puertos, etc. Os doy muchas gracias a los dos y nada, estamos en contacto y sabéis que podéis contar con nosotros para todo lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Daniel, y a Nabosign en particular, a todos. Muchas gracias a todos y mucho éxito. Muchísimas gracias. Buenas tardes Hasta a todos. luego. Chao.